Ahora en el Salmo capítulo 100. Amén, hermanos. Salmo capítulo 100. Vamos a ir a ese salmo entendiendo que Dios nos creó para que vivamos felices, para que vivamos ¿qué? Felices y confiados y en salud y en prosperidad. Amén, hermanos. Salmo capítulo 100. Y dice la bendita palabra de Dios. Hoy tenemos un culto de sanidad y milagros. Pero quiero primero que usted entienda que Dios te creó para que sea feliz. Amén, hermano. Dios te creó para que usted viva una vida próspera. O sea que viva modestamente sin que nada le haga falta, pero que haya prosperidad en su salud, en sus negocios, en sus finanzas y en todo lo que usted emprenda a hacer. Amén, hermano. Entonces dice el Salmo capítulo 100, cantad alegremente a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría y venía ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros no, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábele, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, el mismo Dios de los tiempos antiguos es el mismo Dios, porque Dios es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y el Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Entonces, en el antiguo pacto estaba hablando que Dios ha creado un pueblo para que ese pueblo sea feliz. Pero hoy nos encontramos que hay un problema gravísimo, hermano. Más grave que incluso que estas pestes que han habido. Digo más graves porque por cuestiones de este COVID-19 han muerto cantidad de personas. Pero en su gran mayoría las personas no han muerto por el germen del COVID, sino han muerto es por el afán y la ansiedad. Amén, hermano. Y para hablar de afán y ansiedad, tenemos que entender qué es el afán y qué es la ansiedad. Entonces, el afán, saqué un pequeño escrito acá, ¿qué es el afán? Y saqué un pequeño escrito también de qué es la ansiedad, porque precisamente si hoy tenemos un culto de sanidad y milagros, yo pienso que el pueblo, los que nos están mirando por las redes, en cualquier parte del mundo, puede estar bajo ese flagelo, bajo ese espíritu de opresión, de afán y de ansiedad, y en sus promesas. Amén, hermano. A descansar en Dios y en sus promesas. Y descansar en Dios es entender que Él nos creó para ser felices. Él nos creó para vivir en salud. Amén, hermano. Salud divina. Él nos creó para que nuestras finanzas seamos prósperos, para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Qué es reyes y sacerdotes? Reyes para ejercer autoridad, para ejercer control y dominio y producir muchas riquezas para el reino. Y sacerdotes porque tenemos dualidad, o eso se llama comunión con Dios el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, el afán. ¿Qué es el afán? Es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Eso es el afán. Un deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación y miedo intensivo, excesivo y continuo ante una situación. Ante una situación cotidiana. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. La ansiedad puede ser causas comunes. La ansiedad
puede ser normal en situaciones estresantes, como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es solo un indicador de que una enfermedad subyugante, cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren en la vida cotidiana, Entonces miramos que el afán y la ansiedad, afán es masculino y ansiedad es femenino. Entonces, eso lo encontramos nosotros en Mateo, capítulo 25, perdón, Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Ahí el Señor habla. Y está escrito hace muchos años que el ser humano iba a pasar por unas dificultades llevados o gobernados por el afán y por la ansiedad. Pero este manual que tenemos en la mano nos enseña y nos dirige y nos da dirección, nos da conocimiento cómo debe ser el comportamiento frente a las diferentes dificultades. Entonces, por eso es que Mateo, capítulo 6, en el verso 25 al verso 34, dice la bendita palabra de Dios. Dice la bendita palabra de Dios, Mateo, ya llegué a Mateo capítulo 6, dice afán y ansiedad. Amén, hermano. Entonces, afán y ansiedad son un matrimonio. Y cuando afán y ansiedad se unen, producen una hijita que se llama neurosis. ¿Y qué es la neurosis? Es un nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que aparentemente haya ninguna lesión física en el sistema nervioso. Entonces, cuando dice que no hay ninguna apariencia física en el sistema nervioso, no hay ninguna lesión, entonces esta enfermedad se convierte en una enfermedad psicosomática. La persona, usted la ve bien, camina bien, anda bien, pero ella está preocupada y está enferma. Y es tanta la presión que viene a tener trastornos, desmayos, porque la neurosis, cuando la neurosis ataca el sistema nervioso, entonces ese sistema nervioso ataca todos los órganos. Por eso hablamos que es una enfermedad genérica, que es un grupo de ¿qué? De enfermedades. Pero a nosotros, diga a nosotros, o sea a nosotros, Dios nos ha enseñado a descansar en Él y en sus promesas. Y por eso dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Por mucho que se afane, a añadir un codo a su estatura. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca ¿qué? Fe. Cuando él dice hombres de poca fe, ¿qué quiere decir? Que nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar puesta solamente ¿quién? En Dios, entender que Dios nos creó para ser felices, entender que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Verso 31, y dice, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces, como hablaba al principio, han sido más los muertos por el afán y por la ansiedad que por la misma peste que anda. Y aún la gente está ahorita en casa, encerrada en casa, tiene sus ventanas cerradas, sus puertas cerradas y no quieren tener contacto con el mundo por el problema que hay afuera. Amén, hermanos. Y muchos están ansiosos y esa ansiedad y ese afán está afectando ahora el colon, está afectando ahora el hígado, está afectando ahora el páncreas, está afectando todo el cuerpo, todo el sistema nervioso, y es por eso que a veces uno amanece como cuando le pasa una planadora por encima. Le duele hasta el pelo, le duelen las uñas, le duele todo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está alterado, está bajo la presión de una enfermedad que se llama neurosis. Y esa neurosis es una agrupación de enfermedades sin evidencia que física. Amén, hermano. Entonces el Señor, ¿qué es lo que nos enseña o qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos? La primera promesa o la primera palabra o la primera, como le dijera yo, como el mandamiento de Dios, es que nosotros aprendamos a descansar en Dios. Amén, hermano. Entendiendo que cuando Él dice que por mucho que usted se afane, no puede añadir un codo a su estatura. ¿Qué quiere decir? Que Él está poniendo un ejemplo que es imposible. Es imposible. Cuando Él dice que no puede añadir un codo a su estatura, es porque nadie puede añadir un codo, que son 45 centímetros, a su estatura. O sea que si uno tiene 1,60, entonces va a añadir para quedar de 2 metros o 2,5. Entonces eso para nosotros, para la ciencia y para todos es que totalmente un imposible. Entonces por eso el Señor lo pone con imposible. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que usted se afane, las cosas no van a cambiar. Las cosas tienen que su curso. Y lo que tiene que suceder, ¿qué? Sucede. Pero a nosotros Dios nos enseña en el Salmo 55, verso 22. ¿Qué nos enseña el Señor? Miremos esa palabra, Salmo 55, verso 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Cuando Él le está diciendo echa sobre Jehová tu carga, usted tiene que saber que hay una carga espiritual, hermano. Que aunque usted vea a las personas, como les dije anteriormente, físicamente no hay ninguna lesión, no hay ninguna evidencia, pero ellos están cargados totalmente espiritualmente. ¿Por qué? Por lo que es el afán y por lo que es la ansiedad. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué quiere decir? Entréguele ese problema que usted tiene, entréguele ese negocio, entréguele esa deuda, entréguele esa enfermedad, eso que para usted es una carga, le está diciendo el Señor, échalo. ¿Sobre quién? Sobre Dios, o sea, entrégalo. Pero hay muchos hermanos que están en la iglesia, que son hijos de Dios, que Dios los creó para que fueran felices, según dice el Salmo 100, para que entraran a sus atrios con alabanza, con alegría, con gozo. Pero vemos que unos entran amargados, otros entran tristes, otros entran peleando, otros entran codiándose y otros entran
a esperar a ver a qué hora llega la hora de irnos de aquí, porque está haciendo mucho frío. Yo sé que está haciendo frío, hermano, bastante frío. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted sea feliz. Y cuando Él quiere que usted sea feliz, le está diciendo: echa sobre mí su carga, sobre Jehová su carga, y Él te sustentará. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo, hay una travesía que usted y yo tenemos que caminar, pero que si yo entrego la carga, entonces dice que Él lo sustentará. ¿Y qué sustentar? Es como meter el hombro y ayudarlo a llevar la carga a uno por un tiempo. Sustentar es que Él no te va a dejar que caer. Sustentar es que en tiempos de crisis Él te va a dar ¿qué? El alimento. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Sustentar es que Él va a suplir. Él va a suplir su necesidad. Sustentar es que le va a suplir para el arriendo, le va a suplir para la deuda, le va a suplir para los servicios. No le va a suplir para que usted ahorre, no. Le va a dar solamente lo que usted necesita por un tiempo, porque la parte B del versículo dice: no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué quiere decir? Que el problema es momentáneo. Hoy tal vez usted se acueste triste, con problemas o físicamente enfermo, pero mañana vendrá, al clarear la mañana, vendrá la libertad, vendrá la alegría. El que se acostó sin trabajo, mañana va a tener trabajo. El que se acostó endeudado, mañana va a pagar sus deudas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Cuando el Señor dice: echa sobre Jehová tu carga, porque yo te voy a sustentar, o sea, yo te voy a ayudar a pasar esa otra milla. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir? Que Él va a suplir todos los gastos, todo lo necesario, pero solamente va a suplir lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque hay veces que pedimos cosas que no las necesitamos. Y Dios tiene más para darle que lo que usted necesita. Y Dios no te va a dar a usted lo que usted le pide, sino lo que usted necesita. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahí lo dice la palabra, hermano. Dios sabe cuáles son las cosas que usted necesita. Lo acabamos de leer ahí en Mateo, capítulo 6, creo que del verso 25 en adelante, como el verso 28, hermano. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Esto es una promesa, pero a la vez es una orden, es un mandamiento que Dios le está dando hoy, un precepto, un estatuto que le dice: echa sobre él la carga. Pero al pueblo cristiano le pasa lo que le pasa a unos paisanitos, que la gente saca muchas anécdotas de ellos. Y resulta que iba un paisano con un bulto de papa en cada hombro por una cuesta arriba, y en eso paró un señor en un camión. Le dijo: hey, paisano, ¿para dónde va? Dijo: para allá, más arribita. Le dijo: súbase. Entonces él se subió al camión y el conductor siguió manejando y lo miraba por el espejo retrovisor y dijo: oiga, pero este señor, ¿qué le pasa? Si le digo que se suba para que descanse, o sea, para que eche la carga sobre el camión y descanse. Pero resulta que él se subió al camión y siguió con los dos bultos aquí al hombro, hasta que llegó a su destino y le dijo: déjame por aquí. Así le pasa sucesivamente a la iglesia. Dios te creó para que seas feliz. Y si Jesús está en su barca, si Jesús está en su corazón, Él le está diciendo: echa sobre mí su carga. Pero hay muchos hermanos que están en la iglesia y no quieren soltar sus cargas, no quieren entregar esas cargas, sabiendo que si Jesús está en su corazón, Él tiene el control absoluto de su vida. Amén, hermano. Y pone un ejemplo muy claro: que las aves que no trabajan, ninguna se acuesta sin ¿qué? Sin comer. Los lirios del campo que no hilan, pero ni aún Salomón se vistió con esa gloria que se visten los lirios del campo.
Y dice que la hierba, si Dios viste la hierba, que ahorita es y mañana va al horno, cuánto más a ustedes, hombres y mujeres que son hijos de Dios, cuánto más Dios les va a dar lo que ustedes ¿qué? Necesitan. Entonces cuando Él le dice, echa su carga sobre mí, es un mandamiento que le está diciendo, usted no tiene por qué cargar con ese espíritu de opresión, usted no tiene por qué cargar con ese espíritu de enfermedad. Echa su carga sobre mí y descanse, relájese. Amén, hermano, relájese. Y la segunda palabra, esto es sobre la carga espiritual, o sea, la falsa carga que los hermanos, aunque son cristianos, pero no han podido poner la confianza. Por eso es que le dice, cuánto más a vosotros que sois hombres, cuánto más vale usted, valen más que las aves, vale más que los lirios, vale más que la paz, cuánto más a ustedes, hombres de poca ¿qué? Fe. Cuando Él dice hombres de poca fe, es porque no hemos aprendido a depositar nuestra confianza en Él. Amén. Pero hoy Dios está diciendo, entrégueme esa enfermedad, entrégueme ese dolor, echa ese problema que usted tiene, echa esa deuda sobre mí, que yo te voy a sustentar y te voy a llevar al otro lado. En una palabra dice, entrégale a Él el control. Amén, hermano. Eso es lo que es material. Ahora vamos a hablar de lo psicosomático, de lo espiritual, hermano, lo que está en el alma. Amén, hermano, porque es que los problemas comienzan conforme al versículo, a Proverbios capítulo 10, verso 24, dice la bendita palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, verso 24, dice la palabra de Dios, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Escúcheme bien, ¿quién es el impío? El impío es el que está en la iglesia. El impío es el que conoce a Dios, pero no vive conforme a los preceptos, estatutos y mandamientos, decretos que Dios tiene establecidos en su propia ¿qué? Soberanía. O sea, el impío conoce a Dios, mas no se sujeta a nuestro Dios. Entonces la iglesia parece que hoy Dios le está diciendo, echa sobre mí su carga, ¿ya? Pero el impío no tiene fe. Eso quiere decir que la iglesia está llena de ¿qué? De impíos, de hombres que hasta conocen la palabra, estudian la palabra, pero no la creen. Amén, hermano. Entonces por eso el Señor reclama hombres de poca ¿qué? Fe. ¿Por qué? Porque ellos estudian la palabra, meditan en la palabra, pero no la creen. Y cuando yo no creo la palabra, entonces hay mucha lámpara y poco espíritu. Y usted sabe que el espíritu es el que da vida. Amén, hermano. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Dice, echando. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Echa sobre Jehová ¿qué? Su carga. Ahora es todo lo psicosomático, la ansiedad, que es la que está matando al pueblo, ¿ya? Cuando el Señor dice que lo que teme el impío, eso le viene. ¿Qué quiere decir? Que una enfermedad comienza por lo que usted piensa, comienza aquí, en su mente. Cuando usted acepta la enfermedad, ya está enfermo. Cuando usted el médico le dijo, es que usted tiene esto, usted tiene lo otro, ay sí, entonces se para de ahí triste, hasta llora, y va y le dice a la familia, no, pues cómo le parece que el médico dijo que tenía no sé qué, que tenía cáncer, que tenía sida, que tenía no sé qué. Cuando usted dice que tenía, entonces ya no va a decir tenía, sino va a decir el médico dijo yo tengo. Entonces cuando dice yo tengo, el médico me dijo que yo tengo, está apropiándose de algo que no es suyo. Amén, hermano. Entonces la peor mentira que el diablo le ha vendido al pueblo, al mundo, es la enfermedad. Amén, hermano, porque una enfermedad comienza por un pensamiento. Amén, hermano. Por eso dice la palabra, lo que el impío teme, eso le viene. Mas Dios le da a los justos lo que ellos desean.
¿Qué quiere decir? Que Dios te va a dar a usted es lo que usted desea, no lo que está temiendo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Entonces hay mucha gente que está en la iglesia, pero tiene temor, tiene miedo de qué va a comer mañana, qué va a vestir mañana, o qué va a suceder mañana, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con su economía. Entonces el Señor, ¿qué es lo que le dice? Echa toda su ansiedad sobre Él. ¿Qué quiere decir? Ahora todos esos problemas psicosomáticos, en vez de estar pensando qué comerá mañana, qué va a vestir, qué van a comer sus hijos, cómo van a estudiar sus hijos, dónde está el dinero para la universidad, dónde está el dinero para los colegios, en vez de pensar eso, échele toda la ansiedad al Señor, que Él es el único que sabe cuidar de usted. ¿Qué quiere decir? Que ni su papá, ni su mamá, ni el banco, ni el gota a gota saben cuidar tanto de usted como sabe cuidar nuestro Dios, que es nuestro hacedor. Denle un aplauso a Él, hermano. Aleluya. Cuando Él le dice, echa toda su ansiedad, le está diciendo, ven y descanse en mí, regocíjese en mí, entrégame tu carga, entrégame tu ansiedad, entrégame esos problemas que tienen materiales, que te cargan, que no te dejan avanzar, entrégame esa ansiedad, o sea, toda enfermedad psicosomática, porque toda enfermedad comienza por un pensamiento, porque lo que el hombre piensa, eso habla, y lo que él habla, eso está haciendo. Amén, hermanos. Entonces una enfermedad comienza por un pensamiento. Y cuando él le dice, echa toda tu carga y echa toda su ansiedad, entonces dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nadie te sabe cuidar más que aquel que dijo, yo soy tu hacedor, yo te creé a ti y no fue ustedes los que se crearon ustedes mismos. Lo dice el Salmo capítulo 50. Amén, hermano. Y para descansar, cuando usted entrega la carga, cuando usted entrega la ansiedad, entonces Filipenses capítulo 4, en el verso 6, hermano. Filipenses capítulo 4, el Señor una vez más le está diciendo, si en Mateo dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén, hermano. O sea, Dios sabe qué es lo que usted necesita. Y yo quiero decirle que Dios tiene más para darte que lo que usted necesita. Amén. ¿En cuánto lo creen, hermano? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, Filipenses, capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis que afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de ¿qué? De gracias. Entonces Dios está diciendo, primero, no se afane por nada, porque por mucho que usted se afane, no puede añadir un codo a su estatura, o sea, es un imposible que usted con su afán vaya a cambiar el curso de todas las cosas. Amén, hermano. Entonces dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que nos produzca afán, que nosotros tenemos que aprender a regocijarnos, a descansar en las manos del Señor y descansar y esperar a Dios en sus promesas. No sé, aquí decían esta noche que la visión tardará aún por un tiempo, pero que más se aproxima a su fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros agarramos a correr, vamos a quedar cansados y nos vamos a enfermar, hermano, y no vamos a alcanzar a ver lo que está por venir. Amén, hermano. Entonces, cuando Él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo cambiar las cosas. Yo no puedo cambiar el curso de las situaciones, hermano. Y que por mucho que me afane, lo único que me puedo ganar es una enfermedad, un trastorno, hasta que me dé un yello y quedar ahí temblando, hermano, por el afán y por la ansiedad.
Amén, hermano. Porque el afán y la ansiedad trae ¿qué? Trae tormentos, trae zumbidos, trae desmayo. La gente se desmaya, hermano. Está buenamente y se desmaya, hermano. Por la presión de los pensamientos, de saber qué va a comer mañana, qué va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo al Señor? Mire, mi hijito, yo sé de qué cosas tiene necesidad usted, pero yo quiero que usted me las diga. Yo quiero que usted me las diga. Amén, hermana. Dígame qué es lo que usted necesita. O sea, Dios está diciendo porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Es un pueblo que no tiene religión. Es un pueblo que no son cristianos. Es un pueblo que no conocen a quién, a Dios. Entonces le está diciendo los gentiles. Ahí en San Mateo capítulo 6, verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe, pero tampoco no es que usted diga lo que me dijo un pastor a mí. Llegué y lo encontré un lunes, era un fin de semana festivo, y fue y lo encontré yo pálido, ojeroso, desanimado, acabado, arrugado y de todo. Y llegué y le dije: pastor, yo quiero que usted me conteste con sinceridad qué pasa. ¿Usted se ha comido, hermano? ¿Usted sí está comiendo? Dijo: la verdad, me tocó que hacer un ayuno obligatorio con mi hija y mis 2 hijos y mi esposa. Le dije: ¿cómo hacía ayuno obligatorio, hermano? Sí, no teníamos nada con qué comer, entonces hicimos un ayuno de 3 días. Y estábamos hablando ya el martes. ¿Sí? Y le dije: ¿pero por qué luego usted no es un pastor, hermano? Yo estaba comenzando, apenas dando mis primeros pasos en el evangelio. Y él era mi pastor cuando eso. Le digo: luego usted no es un pastor. Yo encuentro en la palabra que dice: pedid, se os dará. Digo: ese es el problema, hermano Astul, que yo no le pido nada a Dios, porque Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Entonces muchos se quedan ahí en ese principio. Pero cuando el Señor dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de ¿qué? De la tierra. ¿Qué le está diciendo? Usted debe de pedirme, debe de decirme qué es lo que usted quiere. Y cuando dice pedís y os recibiréis. ¿Sí ven? ¿Qué está diciendo el Señor? Pídame. Pero Él sabe de qué cosas tiene necesidad, pero Él quiere que usted se las pida. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer, hermano? Usted va a coger una carta dirigida a su Padre Celestial y le va a escribir y le va a decir qué necesita, qué quiere que Él le dé. Amén, hermano. Entonces, cuando dice: por nada estéis afanosos, allá en Filipenses capítulo 4, verso 6, volvemos otra vez allá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Cuando Él le dice sean conocidas, no es porque Dios no sepa no es que Dios no sepa lo que usted necesita, es porque Él quiere que usted se lo proclame. ¿Y por qué quiere que Él se lo proclame? Porque Él quiere que usted acepte la paternidad de Él y que aprenda a depender de Él sobre todas ¿qué? Las cosas. Denle un aplauso a Él, hermano. Aleluya. Él quiere que aprendamos, que aceptemos la paternidad de Él. Y cuando yo digo aceptar la paternidad de Él, es que todo lo que yo necesito se lo voy a pedir ¿a quién? A Él. Entonces, cuando Él dice sean conocidas sus peticiones, Dios le está diciendo: dígame qué es lo que usted necesita. Amén, hermano. No porque Él no sepa lo que usted necesita, no, Él sabe lo que usted necesita, pero Él quiere que usted se lo proclame. Amén, hermano. No sé si me están entendiendo o están confundidos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Haga una carta dirigida a su Padre Celestial. Usted verá cómo la escribe, hermano. Amén, hermano. Y dígale: Señor, yo necesito esto, necesito esto,
necesito esto, necesito la casa, necesito el carro, necesito la salud, necesito esto, necesito que me dé sabiduría. Bueno, lo que usted necesite, pídalo. La carta es una carta abierta para pedir cualquier cosa, lo que usted necesite. ¿Qué quiere decir? Que puede pedir muchas cosas a la vez. Amén, hermano. Entonces mañana, en la mañana, esa carta la coge, la dobla y viene y la deposita en esta cajita, véala. Yo quiero que enfoquen esta caja aquí, vea. Eso tiene una letra que dice P, Q, D, L, H. Esa caja dice, para que Dios lo haga. Amén, hermano. Entonces va a depositar su cartica aquí. ¿Para qué? Cuando usted deposite la carta aquí, se va a olvidar. Oiga, se va a olvidar ¿de qué? Del asunto. Amén, hermano. Escúcheme, mire para acá. No se dejen distraer, hermano. No se dejen distraer, esto no es momento que se distraiga. Hagan una carta escrita a papá y vienen y la depositan aquí, en lo que usted necesita. Entonces ustedes echan la carta ahí y van a seguir orando con oraciones. ¿Qué más? Van a seguir orando con oración, ruego y con acción de gracia. Escúcheme bien. Van a seguir su devocional orando. Escúcheme bien. ¿Qué más? Orando y rogando. Amén, hermano. Pero con acción de qué? De gracias. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted ponga, lo que usted le pida al Señor, déjelo ahí. No se vuelva a acordar de eso. Solamente dígale, Señor, gracias, porque si usted le pidió un carro, entonces le va a decir, Señor, muchas gracias. Ora y le va a decir, Señor, muchas gracias por ese carro que me diste. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por hacerme libre de la deuda. Gracias, Señor, por darme ese dinero para pagar lo que yo estoy debiendo. Entonces va a decir gracias. Pero escúcheme, hay un problema, hermano. Que en el momento que usted esté orando y le diga, gracias, Señor, por esa casa que tú me diste, de pronto puede oír una voz extraña. Póngame bien cuidado, mire para acá. Puede ver una voz extraña que te dice, ¿cuál casa? ¿Cuál carro? Si ni trabajo que tiene. Entonces ore y ruegue y dígale, Señor, gracias por esa casa. Gracias por esa casa. No escuche las voces que extrañas. Amén, hermano. Gracias por esa casa. No le va a decir, Señor, dame la casa, no, sino gracias por esa casa. Señor, dame el carro. Nuevamente todos los días dame el carro, no. Señor, gracias por ese carro que tú me diste. Gracias por ese carro que tú me diste. ¿Por qué? Porque cuando él dijo, hombre de poca fe, entonces yo quiero decirle que en fe se confiesan las cosas que no son como si ya fueren. Porque el justo por la fe vivirá. Amén, hermano. El justo por la fe que vivirá. ¿Cuántos lo creen, hermano? Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Y lo aplaudiré, aplaudirlo fuerte, hermano. Aleluya. Entonces le va a decir, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, dice la bendita palabra de Dios, que Él no tiene sino dos respuestas. Nunca el Señor tiene un no por respuesta, porque la voluntad de Dios es la que está escrita aquí en la palabra. Solamente que nosotros debemos de obedecer lo que Él nos ordena. Y nos dice, primero, echa su carga. Segundo, echa su ansiedad. Tercero, aprenda a descansar en mí, en mis promesas. Ahora écheme la petición aquí, déjela ahí, que yo a mi tiempo lo haré que verdad. Lo haré que realidad. Amén, hermano. En el tiempo de Dios. ¿Por qué en el tiempo de Dios? Porque las respuestas de Dios son las siguientes, son dos. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el que, amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Amén, hermano. Póngale cuidado. Porque todas las promesas de Dios son en el sí
y en él amén. Sí y amén es la misma respuesta, es una. Porque amén quiere decir así sea. ¿Sí ve? Sí y amén, así sea. Y la segunda respuesta que encontramos, la encontramos en Habacuc, capítulo 2, verso 3. Amén, hermano. Ahí están las dos respuestas de Dios. Las dos respuestas de Dios, escuche bien. Y dice, aunque la visión tardaría aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Denle un aplauso a él, aleluya. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted pidió ya tiene un comienzo y más se aproxima a que sea ¿qué? Verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar. Eso quiere decir que hay cosas que hay que orar, hay unas cosas que hay que orar más, hay unas cosas que son así, pero hay otras cosas que hay que orar más. Amén. Entonces, cuando dice la palabra que aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se aproxima hacia el fin, y no mentirá aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué quiere decir? Que la petición que usted le ha hecho, no lo dude, eso viene. Amén, hermano, en el tiempo de Dios eso viene. Entonces usted, según Filipenses capítulo 4, hay dos respuestas de Dios, que la primera le dice sí y amén. Y la segunda le dice, aunque la visión tardare, espérala. Las dos respuestas de Dios es sí y espera. ¿Qué quiere decir? Que hay unas cosas que necesitan más oración que otras. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces yo pienso que Dios nos está revelando algo muy claro hoy. Y ya para terminar, hermano, voy a enseñarle dos promesas de Dios para que usted donde quiera que vaya esté seguro. Y la primera promesa la encontramos en Deuteronomio, capítulo 31, verso 8. Amén, hermano. Deuteronomio, capítulo 31, verso 8. Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén, hermano. O sea, Dios siempre está contigo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dele un aplauso al Señor, aleluya. Él siempre está ahí, hermano. Él va adelante, Él está al lado suyo, abriendo ¿qué? Camino. Entonces por eso dice, no temas, no desmayes, porque no te dejaré, no te desampararé. Aleluya, dele un aplauso grande a Él, hermano. Aleluya. Y la segunda promesa, ya para terminar, hermano, la encontramos en Josué, capítulo 1, verso 7 al verso 9. Amén, hermano. Y con eso termino, hermano. Josué, capítulo 1, verso 7 al verso 9. Y el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Cómo vamos a prosperar? Creyendo las promesas de ¿quién? De nuestro Dios. Amén, hermano. Verso 8. Nunca se apartará. Escúcheme bien que son dos mandamientos, ya van dos mandamientos. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dele un aplauso grande al Señor. Aleluya. Verso 9. Verso 9, hermano. Aleluya. Y con eso termino. Mira que te mando. Escúcheme bien, allá hay un mandamiento, hermano. No es si usted lo quiere tomar. No es que Dios lo deja a su voluntad, no, es un mandamiento. Y le dice hoy, mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dale un fuerte aplauso a él. Aleluya. Ahora póngase de pie, hermano. Dígale a su hermano, solo cree. Solo cree. Confía en él y él hará. Amén, hermano. Dígale, solo cree. Confía en él y él ¿qué? Hará. No importa cuál sea su problema, hermano. Yo quiero decirle que él tiene el control de su vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él tiene el control. A ver, vamos a adorarlo con esa canción que dice, Él tiene el control. Mira que te mando. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tal vez usted esté agitado, nervioso, pensativo, ansioso, con mucho afán. Pero el Señor le dice que le entregue el control y te da un mandamiento: esfuérzate. O sea, avanza más, camine más. Porque muchas veces muchos han perdido la bendición estando a 2 metros. Estando a 2 metros de la bendición. Estando a 2 metros de la bendición, el enemigo los ha sacado. Porque han admitido la duda. Pero dígale a su hermano, solo cree. Solo cree. Confía en él y él hará. Tiene el control. A ver. Relájese, hermano. Relájese. No importa que ese problema sea un problema agudo, allá en su trabajo, en la universidad, en el colegio, con los profesores, con los maestros, con los patrones. Yo quiero decirle que lo que te está sucediendo es lo que Dios ha permitido para que usted aprenda a descansar en él. Yo quiero decirle que ese problema que usted tiene, llámese como se llame, sea del tamaño que sea, lo único que sé es que entre más grande sea su problema, más grande es la oportunidad que Dios te da a ti para que tú lo conozcas mejor. Entre más grande sea la puerta, entre más grande sea su problema, más grande es la puerta que abrirá Dios para que tú conozcas y veas la gloria de Él. Aleluya. Aleluya. Vamos, dígaselo, hermano. Entrégale el control a Él, hermano. Mira que te mando a que te esfuerces, hermano. No desmayes, hermano. Él estará contigo. Medita en este libro de día y de noche, para que seas prosperado y en todo te vaya bien, hermano. Aleluya. Santo eres. Entonces no se afane, hermano. ¿Qué va a comer mañana o qué va a vestir mañana? Acuéstese, entréguele al Señor ese afán, entréguele esa ansiedad y usted descanse. Regocijaos en el Señor siempre. Aleluya. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz
y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Aleluya. Deposite su petición, hermano. Ustedes los que me ven por las redes, manden una carta dirigida, hermano, hacia el Señor diciéndole qué necesitan. Manden una carta, ahí en pantalla están los correos, está todo. Y nosotros depositamos esa carta aquí para que Dios lo haga, hermano. Y usted confía en Él y Él hará. Y ya no se queje más, hermano, sino guarda silencio ante Jehová y espera en Él, porque Él te creó a ti y a mí para que fuéramos felices. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y ponga en ti paz. Aleluya.